Muy buenos días, hermanos. Vamos en esta mañana a continuar con nuestro expositivo del Sermón del Monte, y como lo leíamos hace un momento, vamos a estar allí ubicados en Mateo capítulo 5, de los versículos del 27 al 30. Y quisiera, hermanos, iniciar este tiempo de enseñanza diciendo lo siguiente, y es que en la actualidad diversas investigaciones, diversas encuestas están diciéndonos que la tasa de infidelidad conyugal está en aumento. Cada día, cada año, las infidelidades se producen más y más. Por ejemplo, en nuestro país, en años anteriores, se hizo una encuesta a alrededor de 6,000 personas y se les preguntó si ellos en algún momento habían sido infieles o si en ese momento estaban siendo infieles, y aproximadamente el 63, algo más del 60% de estas personas respondió que sí. Esto quiere decir, hermanos, que 6 de cada 10 colombianos, según esta encuesta, aproximadamente, son infieles. O sea, más de la mitad de la población colombiana casada está siendo infiel actualmente a su cónyuge. Pero también, hermanos, en esta encuesta llamaba la atención dos de las razones por las cuales las personas ven la facilidad de poder ser infieles. Una de ellas es que hoy en día el matrimonio ya no es visto como un vínculo sagrado delante de Dios, sino que es visto como algo menos que eso. Esa es una primera causa por la cual las personas dicen que hay infidelidad. Pero la segunda causa que manifestaron estas personas por las cuales hay infidelidad es que tienen fácil acceso a la tecnología y a los medios de comunicación, lo cual facilita mucho que se pueda dar a la infidelidad. Pero también en esta encuesta, hermanos, se encontró que casi la mitad de las personas no creen que la infidelidad, ya sea en el ámbito digital o ya sea solamente a nivel emocional, sea una infidelidad. O sea que para la mitad de estas personas encuestadas, la infidelidad es solamente cuando se comete el acto físico. Estas cifras, hermanos, en realidad son muy preocupantes, pero no son sorprendentes, porque sabemos que el mundo sin Cristo hace y comete todo este tipo de pecados. Y por eso, hermanos, creo que este pasaje que hoy vamos a considerar es muy pertinente y muy importante para poder entender mejor, a la luz de la palabra, qué es lo que está pasando hoy en día frente al pecado del adulterio y de la infidelidad. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero que aprendamos, como ustedes lo pueden ver allí, sobre Jesucristo y el adulterio, una mirada a la impureza del corazón humano. Ese será en esta mañana, hermanos, nuestro título, y quisiera que antes de poder sumergirnos en este pasaje, recordáramos brevemente en qué contexto nos encontramos aquí a partir del versículo 27. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo está explicando cómo es que sus discípulos deberían tener una justicia mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Y para poder explicarles cómo es que ellos deben tener esa justicia mayor, Cristo debe explicar el verdadero significado de la ley. Estos líderes religiosos habían oscurecido o habían rebajado el verdadero significado de la ley.
Y Cristo, para poder enseñar cuál es la vida justa de acuerdo a la ley, debe traer el verdadero significado de la ley. Ya vimos un primer ejemplo, que fue cuando Cristo habla del mandamiento de no matarás, que no solamente se refería a ese acto físico de arrebatar la vida a alguien, sino que no matarás es un llamado que este mandamiento nos hace a tener un buen trato con los demás, y eso tiene afectaciones especialmente en el ámbito de la adoración, como lo vimos en aquella ocasión. Pero hoy, hermanos, vamos a considerar entonces el segundo ejemplo que el Señor Jesucristo coloca para darnos a entender el verdadero significado de este mandamiento. Así que quiero decir, hermanos, lo que este pasaje en general enseña. Este pasaje, hermanos, del verso 27 al 30, es que el séptimo mandamiento no solo es una prohibición contra el acto físico de adulterio, sino que este mandamiento es un llamado a mortificar la impureza de nuestro corazón. Eso es, hermanos, lo que quiero que aprendamos en esta mañana, y es que no cometerás adulterio no solamente es una prohibición contra el acto físico de adulterio, sino que es un llamado para mortificar la impureza que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y así que vamos a ver el versículo 27, de donde vamos a extraer nuestro primer punto en esta mañana. El verso 27 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En primer lugar, hermanos, vamos a ver este versículo entendiendo la manera incompleta como los escribas y fariseos habían enseñado el séptimo mandamiento. Como vimos también, hermanos, en el último sermón de esta serie, la frase oísteis que fue dicho no se está refiriendo a la cita del mandamiento que Moisés escribió en el monte Sinaí, sino que esa frase oísteis que fue dicho es una frase que está aludiendo a las tradiciones rabínicas, a las enseñanzas de los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué sabemos esto? Una de las pruebas que nos muestran que el Señor está refiriéndose a las enseñanzas de los rabinos es que Jesús normalmente, cuando cita algo del Antiguo Testamento, Él dice: escrito está, escrito está. Pero en lugar de citar esa fórmula aquí, lo que Él hace es citar esta otra: oísteis que fue dicho. Así que Jesús no está citando literalmente los 10 mandamientos, sino que Jesús está citando las enseñanzas de los rabinos que decían algo acerca del séptimo mandamiento. ¿Cuál era, hermanos, la interpretación que los rabinos, que los escribas y fariseos daban al séptimo mandamiento? Es la siguiente: ellos interpretaban no cometerás adulterio como algo que solamente se refería al acto físico. Esa era la interpretación que ellos daban al séptimo mandamiento. Ellos pensaban que adulterar solamente estaba refiriéndose a la infidelidad física, al asunto externo, al asunto visible. Así que estos fariseos podían decir: si nosotros nunca hemos estado
con otra persona diferente al cónyuge, entonces ya cumplimos este mandamiento. Eso era lo que ellos pensaban. Si nosotros no hemos estado físicamente con otra persona distinta a nuestro cónyuge, ya hemos cumplido este mandamiento. Esto tiene unos problemas. Esta interpretación tiene varios problemas. Una de ellas, hermanos, es que si solamente se interpreta el no cometerás adulterio como los pecados externos y visibles de la infidelidad, se dejan por fuera una gran muchedumbre de pecados relacionados con el adulterio que se cometen en el corazón y que, como veremos, también son adulterio. Cuando una persona, como los fariseos y los escribas, interpretaban esta ley solamente como el acto físico de adulterio, no solamente se dejan por fuera muchos pecados, sino que las personas piensan que no son culpables de cometer este pecado de adulterio. Las personas, al no sentirse culpables del pecado de adulterio, entonces no van a buscar el perdón del Señor, no van a buscar la reconciliación con Dios, ni la reconciliación con su prójimo, y van a creer en ellos mismos que está todo bien con Dios. Pero en realidad, han cometido adulterio y tienen grandes pecados que no han resuelto con el Señor. Ese es un primer problema. Pero un segundo problema que lo vemos en los fariseos y en los escribas al interpretar el mandamiento solamente como el acto externo, es que ellos se volvieron muy severos, muy rudos contra todos aquellos que cometían el acto físico de adulterio. Había una severidad en el juicio contra todos aquellos que cometían el acto físico de adulterio, pero no había ningún tipo de reprensión o de castigo para con los que cometían un adulterio en el corazón. Recuerden ustedes el ejemplo de esta mujer que fue descubierta en el acto mismo de adulterio, cómo estos líderes querían apedrearla, pero Jesús lo impidió también en ese momento. Así, hermanos, esta primera frase del versículo 27 nos enseña algo para nosotros hoy. Y es que, hermanos, si nosotros estamos interpretando este mandamiento en este sentido incompleto, nosotros estaremos aquí sentados sintiéndonos muy bien, sintiéndonos como que no tenemos ninguna culpa, sintiéndonos como que hemos cumplido el séptimo mandamiento, y creemos tal vez, en el caso de los hombres, que somos los esposos más fieles, que no somos como esos otros esposos que les son infieles a sus esposas, o que en el caso de las mujeres, que ustedes son las más fieles y que no son tal vez ustedes como mujeres que usan estas cosas para ganarse la vida, que somos aquí los santos y los inmaculados y los que somos totalmente puros porque no hemos cometido el acto físico de adulterio. Pero como veremos, hermanos, estamos muy equivocados si nuestra interpretación de la Biblia es así, si pensamos que cometemos adulterio solamente con el acto físico. Pero por otro lado, hermanos, aún si nos quedamos solamente con la interpretación de los fariseos de que el adulterio es solamente el acto físico, aún así, hermanos, creo que la condenación de Dios sobre este mundo sería grande. Hermanos, hoy en día se usa un argumento para avalar el adulterio físico.
Ese argumento que se usa es el argumento del amor. Es decir, si usted ya no ama a su esposa y si usted encontró el amor verdadero en una persona diferente a su cónyuge, pues en nombre del amor usted puede adulterar. Esa es la filosofía que hoy en día está moviendo a gran muchedumbre de personas, pero también que está moviendo a creyentes dentro de las iglesias locales. Las personas piensan, si ya se acabó el amor en el matrimonio, entonces mejor voy a buscar el amor en otro lugar donde sí lo pueda encontrar. Y así, hermanos, hoy en día, por esta razón o por cualquier otra razón, se está cometiendo acto físico de adulterio. Pero, hermanos, debemos preguntarnos ahora, ¿se está prohibiendo solamente el acto de adulterio en este mandamiento o se está prohibiendo más cosas? ¿Adulterar solamente es el acto físico o adulterar son más cosas? Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 28. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor nos va a traer el significado completo del séptimo mandamiento, y ese es entonces nuestro segundo punto. El primero era un entendimiento incompleto del séptimo mandamiento, pero ahora vamos a considerar el significado completo del séptimo mandamiento. En este versículo, el Señor nos explica todo lo que el mandamiento incluye como un adulterio. Pero antes, quiero que notemos esa pequeña frase inicial del versículo 28. Dice, pero yo os digo. Es decir, Jesús está haciendo un contraste entre lo que en Israel se enseñaba por muchos años, la enseñanza de los fariseos, de los escribas, con la enseñanza que Él mismo va a dar. Es decir, que el Señor se está presentando aquí como el máximo profeta, se está presentando aquí como el intérprete autorizado de las Sagradas Escrituras. Él no dice, pero Moisés dijo, ni siquiera cita a Moisés, sino que se pone por encima de Moisés y dice, pero yo os digo. Así que la interpretación del séptimo mandamiento, más autorizada y fiel a lo que Moisés había dicho, es la que el Señor Jesucristo está a punto de dar. ¿Qué es entonces adulterar según el Señor Jesucristo? Jesucristo nos explica que este mandamiento va más allá del acto de adulterio, que este mandamiento también consiste en el deseo de adulterar, el deseo de adulterar. Es decir, que no solamente adulterar es el acto físico, sino que es cuando en el corazón también se comete adulterio. Este deseo adúltero, hermanos, es lo que se conoce en la Biblia como la lujuria. Así que la lujuria es lo que Jesucristo dice que también está incluido en el séptimo mandamiento. Es decir, aquel que tiene lujuria también está adulterando. Es lo que el Señor nos quiere explicar aquí. La lujuria es ese deseo desordenado, es ese deseo no controlado de cometer adulterio, de cometer impureza. Pero también tenemos al hermano mayor de la lujuria, o a la hermana mayor, que es la lascivia. La lascivia, como algunos
la definen, es la lujuria llevada al extremo, es la lujuria llevada al absoluto descontrol y perversión. Así que Jesús está diciendo que la lujuria y que la lascivia también están incluidos dentro de la prohibición de no adulterar. No solamente se condena entonces, hermanos, el acto de adulterio, sino se condena el deseo de adulterio. Pero, ¿cómo llega Cristo a interpretar este mandamiento así? ¿Cuál es la metodología que él utiliza para interpretar este séptimo mandamiento así? Creo, hermanos, o entiendo que Jesús interpreta el séptimo mandamiento echando mano ¿de cuál mandamiento? ¿De cuál otro? Del 10º mandamiento, donde claramente dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así que Cristo está mostrándoles a los escribas y fariseos cómo es que se debe interpretar la ley, la palabra de Dios. Se debe comparar una cosa con la otra para llegar a buenas conclusiones. Y aquí Cristo está interpretando el séptimo mandamiento a la luz del 10º mandamiento, que dice que no se debe codiciar en el corazón a la mujer de nuestro prójimo. Por lo tanto, hermanos, Cristo está diciendo que cuando alguien comete adulterio, en el corazón también está cometiendo codicia, que es el 10º mandamiento. Así que Cristo es un intérprete excelente que nos enseña que la interpretación de los fariseos estaba por debajo de la verdadera interpretación. Pero además, hermanos, en el verso 28 podemos observar otra cosa, y es que el versículo conecta la lujuria ¿con qué sentido humano? ¿Con qué sentido humano? Con el sentido de la vista, ¿no? Dice el versículo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Cristo conecta esta lujuria interna con una actuación externa, que en este caso es el mirar. Es decir, que Cristo reconoce que aunque la lujuria, hermanos, es algo interno, es algo que sale del corazón, la lujuria también es algo que se alimenta a través del sentido de la vista. El mal uso de nuestros ojos, dice Cristo aquí, es la principal razón o la principal manera a través de la cual nosotros alimentamos el deseo de adulterar. Un autor, hablando de esto mismo, dice lo siguiente: Cristo hizo saber que si un hombre se permite mirar a una mujer hasta que sus apetitos se exciten y se engendren pensamientos inmorales, entonces la santa ley de Dios lo juzga como culpable de adulterio y sujeto a la maldición de la ley. Y si esta persona se entrega a su imaginación licenciosa, de modo que idea medios para su gratificación, entonces su culpa es mucho mayor, aun cuando la providencia frustre la ejecución de sus planes. Así que, hermanos, mirar para alimentar la lujuria y luego empezar a imaginar y a deleitar la mente con eso que se ha visto, es para el Señor Jesucristo adulterio. Así que, hermanos, repito que aunque el adulterio o la lujuria se nutre de lo que los ojos ven, al final el adulterio se origina en nuestro corazón. Cristo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen, no entran, ¿no? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones. Así que, hermanos, este es el sentido completo
la interpretación adecuada y verdadera del séptimo mandamiento. Pero creo que es bueno hacer algunas aclaraciones acerca de este mandamiento. Cuando en el verso 28, hermanos, usted y yo leemos: cualquiera que mira a una mujer, usted podría interpretar eso como que los únicos que tienen el problema de la lujuria son ¿quiénes? Los hombres, ¿no? Usted lo podría interpretar así. Pero, hermanos, la experiencia nuestra, también la Biblia, enseña que eso no es verdad. La Biblia y la experiencia nos enseña que las mujeres también están incluidas en que si miran a un hombre para codiciarlo, ya adulteraron con él también en su corazón. Pero al leer esto, hermanos, también podríamos pensar en que se está refiriendo solamente a casados, a hombres casados, que miran a una mujer que no es su esposa. Pero debemos decir también, hermanos, que esto no solamente lo hacen los casados, que esto también es un asunto para los solteros. Los solteros también tienen lujuria en su corazón al mirar a una mujer que no es su esposa y no saben todavía si esa va a ser o no va a ser su esposa, y por eso también están cometiendo lujuria. Pero también, hermanos, podríamos pensar que este pecado solamente es un pecado para los jóvenes que tienen un tiempo donde hay un despertar hormonal y etcétera, y que ellos son los que más padecen de este pecado. Pero la Biblia y la experiencia nos enseña que los ancianos y que tristemente los niños y las niñas también. Recuerden, hermanos, que dice la Biblia que Salomón se apartó de Dios cuando era ya viejo. Y cuando leemos lo de Sodoma y Gomorra, se nos dice que desde el más pequeño hasta el más grande ya estaban involucrados en asuntos homosexuales. Así que, hermanos, todo tipo de personas están incluidos aquí en el mandamiento de no cometer adulterio. Pero déjenme ir más allá, hermanos, y mostrarles el alcance que tiene la interpretación que Jesús nos acaba de dar. He tomado algunas declaraciones de uno de los catecismos de la historia de la Iglesia, donde se explica el alcance de todo lo que significa adulterar, para que nos hagamos, hermanos, una idea de lo que Cristo está hablando. En primer lugar, como lo vimos, todo acto inmoral está prohibido. El acto de adulterio en sí, el acto físico, está prohibido. Tener 2 o más esposas al tiempo está prohibido por este mandamiento. Las relaciones inmorales antes del matrimonio también están prohibidas en este mandamiento. El incesto, la unión de personas con sanguinidad cercana, también está prohibido. El homosexualismo también está prohibido por este mandamiento. Y todo acto contra naturaleza está prohibido en este mandamiento. Segundo, todo pensamiento o deseo inmoral está prohibido, como lo acabamos de decir también hace un momento. Tercero, también, hermanos, todas las conversaciones inmorales están prohibidas. No solamente hablar acerca de cosas inmorales, sino escuchar también cosas inmorales, prestarles atención. Efesios 5:3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, los pecados de inmoralidad ni siquiera deberían estar siendo mencionados por nosotros. Pero también, hermanos,
En cuarto lugar, todas las miradas provocadoras están prohibidas por este mandamiento. Proverbios 6:25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella, hablando de una mujer extraña, te prenda con sus ojos. Los ojos, una mirada provocadora, puede ser también una manera de incitar el adulterio. Quinto, todo comportamiento que en general pueda despertar impureza. Por ejemplo, gestos provocativos o una manera provocativa de vestir. La Biblia habla de los tropiezos. La Biblia habla de cómo hay personas por las que vienen los tropiezos, y nuestra manera de vestir, hermanos, puede ser una manera de hacer tropezar a nuestros hermanos en Cristo. Dice la Biblia en Proverbios 7 del 10 al 11, cuando, he aquí, una mujer le sale al encuentro a ese muchacho sin entendimiento. Dice, con atavío de ramera, miren, atavío de ramera. Hay una forma de vestir particular que es de ramera, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Hermanos, debemos saber que no estamos en contra de vestirse atractivamente, pero una cosa diferente es vestirse provocativamente, y creo que tanto hombres como mujeres aquí presentes sabemos cuáles son las maneras provocativas de vestir. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestra manera de vestir. Pero sexto, toda decisión imprudente podría llevarnos también a la inmoralidad y a transgredir este mandamiento. Por ejemplo, postergar indebidamente el matrimonio. Postergar indebidamente el matrimonio puede ser una forma en que fácilmente se puede entrar en fornicación. Rodearse de compañías o de amigos, entre comillas, que hablen cosas impuras o que sean impuros. Decidir escuchar música inmoral, decidir leer libros inmorales, visualizar contenido inmoral. Todas estas son cosas, hermanos, que entran en lo que el adulterio prohíbe, y como muchos autores dicen, esto apenas es lo más básico. Esto apenas es lo más básico. El corazón tiene una impureza tan profunda, hermanos, que no agotaríamos los sermones describiendo listas y listas de los pecados de la impureza. Entonces, hermanos, al entender el verdadero significado del adulterio en esta mañana, para muchos es conveniente decir que esta interpretación está mal. Para muchos, como los fariseos, sería conveniente rechazar que todo esto también es adulterio, porque entonces, ¿cómo se sentirían? Culpables de adulterio. Culpables de adulterio. Y no queremos sentirnos así. No queremos sentirnos como que somos adúlteros e inmorales, pero eso es precisamente lo que el Señor quiere en esta mañana que sintamos, que nos demos cuenta que somos adúlteros de corazón y que son pecados por los cuales debemos pedir perdón. Son pecados por los cuales debemos batallar para erradicarlos con todas las fuerzas. No debemos estar preocupados solamente por los pecados externos, sino también, hermanos, trabajar fuertemente contra nuestros pecados internos, que son los más difíciles de vencer. Pero ahora, hermanos, que sabemos que el adulterio no solamente es el acto físico, sino el deseo de adulterar, lo que llamamos lujuria, el Señor Jesucristo nos va a dar unas aplicaciones pastorales para batallar con ese pecado en nuestro corazón. Vamos a ir al versículo 29 y 30. Donde veremos nuestro tercer punto. Ya vimos, en primer lugar,
un entendimiento incompleto del séptimo mandamiento. Ya vimos, en segundo lugar, una interpretación completa del séptimo mandamiento. Pero ahora, hermanos, vamos a ver la aplicación pastoral de este mandamiento que Jesucristo mismo hace. Y creo que esta aplicación responde a la siguiente pregunta, y es: ¿cómo enfrentamos el adulterio del corazón? ¿Cómo podemos batallar con el adulterio del corazón? Y Cristo nos va a dar por lo menos dos razones. Yo sé que ahí hay más razones, pero por lo menos, hermanos, vamos a considerar dos razones que Cristo nos da como respuesta a cómo luchar contra el pecado de adulterio del corazón. En primer lugar, debemos tomar acciones drásticas para evitar el adulterio en el corazón. Otra vez, debemos tomar acciones drásticas para poder batallar con el adulterio en el corazón. Eso es lo que Cristo dice en el verso 28, por ejemplo. Vamos a leerlo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Les parece eso drástico? Es drástico, es drástico. Pues lo que Cristo quiere enseñarnos es eso, que para poder tratar con los pecados de la lujuria y la lascivia, hay que tomar decisiones drásticas, drásticas. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor con esto de sacar el ojo y cortar la mano derecha? No se refiere, hermanos, a que literalmente debemos extirpar o amputar algunos de nuestros miembros del cuerpo para poder evitar estos pecados. Se ha dicho, hermanos, se ha dicho que en la historia algunos han interpretado estas palabras de forma literal. Por ejemplo, se ha dicho que Orígenes de Alejandría, en los primeros siglos de la historia, decidió hacerse eunuco por causa de la interpretación hiperliteral que él mismo le dio a este pasaje. Pero no creemos que esa sea la interpretación correcta, porque es que, hermanos, si su ojo, que es la entrada de la alimentación de la lujuria, es ocasión de caer, y si usted se lo saca, ¿cuál ojo le queda? El otro ojo, el otro ojo. Y si usted se corta el brazo derecho, ¿cuál brazo le queda? El otro. Entonces Jesucristo tuvo que haber dicho: tienen que sacarse los dos ojos y cortarse las dos manos. Por eso no podemos interpretar esto como literal. Jesucristo más bien está hablando en sentido metafórico acerca de sacar el ojo y cortar la mano. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Hermanos, miren, sacarse un ojo es una decisión muy dolorosa, pero también es una decisión muy contundente. O sea, si alguno de nosotros tuviera que sacarse el ojo, yo no creo que uno se saque el ojo por un lapso de una semana, ¿no? Que cada día me voy sacando un poco el ojo. Eso es algo que añadiría aún más dolor. Si a mí me tocara sacarme el ojo, lo que yo haría era, o sería de un solo golpe, de un solo chuzón o lo que fuera, pero que sea un solo dolor y nada más. Así que Cristo, hermanos, está hablando de tomar decisiones contundentes, prontas, decisivas, para poder eliminar todo aquello que nos está produciendo o alimentando la lujuria en el corazón. Ahora, hermanos, ¿por qué el ojo derecho y la mano derecha? ¿Por qué no Cristo dijo el ojo izquierdo y la mano izquierda? Un comentarista dice que en este tiempo se creía que el ojo y la mano derechas eran más importantes que los izquierdos. Es decir, que la mano derecha y el ojo derecho eran más importantes
¿Y qué es lo que quiere entonces Cristo comunicar con eso? Que aquello que sea importante para nosotros, aquello que sea valioso para nosotros, si nos está conduciendo a pecar, debemos quitarlo por más valioso que sea para nosotros. Esa es la enseñanza del Señor aquí. Si algo que apreciamos mucho, si algo que hacemos nos está llevando a pecar, entonces, aunque sea valioso y nos duela dejarlo, debemos extirparlo de nuestra vida con contundencia y no a través de un proceso. Pero, ¿por qué el ojo y por qué la mano? ¿Por qué el Señor no pensó en otro miembro del cuerpo, una pierna o un pie? ¿Por qué el ojo y la mano? Un comentarista dice que el Señor escoge el ojo porque ya ha dicho en el versículo anterior que el ojo es el medio por el cual se alimenta la lujuria, pero la mano es porque la mano, aunque sea incluso en la mente, es un tipo de robo. Con las manos uno roba, así que el adulterio en el corazón también es un tipo de robo. Así que, hermanos, las expresiones sacar, cortar, echar, repito, quieren dar a entender acciones decisivas, contundentes, rápidas, contra todo aquello que sea valioso, pero que nos esté llevando a cometer pecados. Así que podemos hacer una pregunta y es, ¿por qué tantos hombres, por qué tantas mujeres no pueden vencer estos pecados? ¿Por qué tantos hombres y por qué tantas mujeres no pueden vencer la lujuria? La razón es que no han sido contundentes y decisivos cortando todo aquello que los puede llevar a la lujuria. Hermanos, miren, nosotros debemos aprender que no solamente es el pecado lo que debemos aborrecer, no solamente el pecado es lo que debemos aborrecer, sino que también debemos aprender a aborrecer todo lo que nos pudiera llevar al pecado, todas las tentaciones que son el camino a través del cual nosotros llegamos al pecado, son algo que también deberíamos aprender a aborrecer. Así que, hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos. Si las redes sociales, que son hoy una de las grandes maneras como hombres y mujeres cometen lujuria, si las redes sociales son el camino que te lleva a la lujuria, debes aborrecerlas con todo tu corazón. Si son las series de Netflix las que te están conduciendo por el camino del adulterio, debes aborrecer las series de Netflix. Pero si es esa foto de perfil de alguien que te enciende la lujuria, bloquea esa foto de perfil. Hermanos, debemos hacer estas cosas aunque parezcamos desactualizados, aunque parezcamos anticuados, como diríamos, es mejor ser un santo desactualizado que un pecador moderno. Así que, hermanos, tomemos decisiones radicales con todas aquellas cosas que pueden ser valiosas. Alguien podría decir, ay, pero yo cómo voy a eliminar mi Instagram, ay, pero cómo yo voy a eliminar mi Facebook, si esa es mi vida, si ahí es donde yo veo el mundo. Hermanos, si eso es lo que te está induciendo a la lujuria, debes aborrecerlo con todo tu corazón. Pero también, hermanos, quisiera añadir algunos consejos que vemos en toda la Escritura para poder batallar con el pecado de la lujuria. Muy rápidamente. Número 1, Cristo enseña que hay que velar y orar para no entrar en tentación. Hay que estar vigilantes ante la primera
muestra del pecado, ante el primer incendio de lujuria, ahí debemos estar vigilantes para tratar de cortarlo. Debemos también orar para que el Señor nos guarde del mal y de toda la tentación. También, hermanos, creo que nos ayudará a mortificar este pecado de la lujuria, considerar cuál es el propósito de la muerte de Cristo. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo? No solamente es llevarnos al cielo, sino es llevarnos santos al cielo. La muerte de Cristo no solamente es para librarnos del infierno, sino es para resolver nuestro problema del pecado. La Biblia enseña, por ejemplo, en Tito 2:14, que Cristo ha muerto para redimirnos de toda iniquidad. En Efesios 5:27 se dice que Cristo nos ha salvado para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que piense usted, si Cristo murió en la cruz por pecados, usted no debería estar dejando que esos pecados lo dominen. Es decir, hermanos, pensar en el Evangelio, pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el propósito de su muerte, es lo que nos va a ayudar a enfrentar los pecados de la lujuria. Pero también, hermanos, otro consejo práctico podría ser evitar la ociosidad, evitar el ocio. Alguien ha dicho que es más fácil deslizarse a un pecado estando ociosos que deslizarse a un pecado estando ocupados. Así que, hermanos, el ocio, que fue una característica de Sodoma y Gomorra, es lo que puede inducirnos o influenciarnos a cometer los pecados de lujuria y de adulterio. Así que, hermanos, estemos ocupados, trabajando, haciendo algo para que podamos estar lejos de estos pecados. Así que ese es el primer grupo de aplicación pastoral que Cristo nos da, y es que debemos tomar medidas drásticas contra este pecado. Pero un segundo grupo, hermanos, que aprendemos de este pasaje es que debemos considerar las terribles consecuencias de la lujuria. Debemos considerar las terribles consecuencias de la lujuria. Según el versículo 29 y 30, ¿qué pasa con alguien que no mortifica el pecado de la lujuria? Su cuerpo será echado, ¿en dónde? En el infierno. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que si una persona no da la batalla contra el pecado del adulterio y la lujuria, eso es una señal de que esa persona va a estar en la condenación eterna. Pablo nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, la práctica de la lujuria, la práctica del adulterio son pecados que condenan a los hombres y a las mujeres en el infierno por toda la eternidad. Pero segunda consecuencia, y es que, hermanos, debemos pensar no solo que este pecado podría llevarnos al infierno, sino que este pecado es lo que hizo que el Hijo de Dios sufriera en la cruz del Calvario. Fueron los pecados de la lujuria, fueron los pecados del adulterio, los que crucificaron a su amado Señor Jesucristo en la cruz. Fueron esas miradas provocativas, fueron esas apariencias sensuales con personas que no son nuestro cónyuge, lo que hicieron que Cristo tuviera que morir en la cruz del Calvario. Esa muerte horrorosa, esa muerte cruda e injusta del Hijo de Dios fue por causa de todas nuestras lujurias. Así que, hermanos,
pensar en que la lujuria crucificó al Hijo de Dios debería movernos a ser drásticos para tratar este pecado y para abandonarlo de una vez y para siempre. En ninguna otra parte, hermano, en ninguna otra parte, usted va a poder ver lo terrible que es la naturaleza de su pecado, sino solamente viendo la muerte del Hijo de Dios. Pero también, hermanos, hay más consecuencias. La Biblia enseña que el que está sumergido en la lujuria se embrutece, pierde la razón, no razona como debe ser. Oseas capítulo 4 versículo 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Salomón, que fue el hombre más sabio, nos diría que la lujuria y el adulterio pueden embrutecer aún al hombre más sabio de todos, que fue él mismo. ¿Cómo hacer un hombre sabio un tonto? Por medio de la lujuria y por medio del adulterio. Pero también, hermanos, el adulterio endurece nuestro corazón e impide que podamos acercarnos verdaderamente a Dios en conversión. Dice Proverbios 2:19: todos los que se lleguen a la mujer extraña no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mire esa parte, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Una vez que una persona se ha apartado en pos del adulterio, difícilmente esa persona va a poder volver a los caminos del Señor. Así que, hermanos, esas son las dos aplicaciones pastorales que el Señor Jesucristo nos da. Y eso nos conduce entonces a nuestra conclusión de este pasaje de hoy. Y quiero decir, hermanos, un par de cosas para terminar. Número uno, hermanos, creo que la ley en esta mañana vuelve a cumplir el propósito que ella tiene. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos que somos pecadores, mostrarnos que no somos santos como deberíamos ser. Y entonces, ¿quién de nosotros está libre de pecado? ¿Quién de nosotros no merece el infierno? ¿Quién de nosotros no merece la condenación? Ninguno, hermanos. Todos merecemos el juicio de Dios. Pero lo bello de la palabra de Dios es que esto nos conduce directamente al Evangelio. Cristo murió en la cruz por los pecados de la lujuria y del adulterio. Cristo además vivió en perfecta santidad y castidad. Cristo fue puro en su trato con hombres y mujeres. Y Él, cuando creemos en Él, nos regala esta justicia perfecta y esta pureza perfecta. Pero recuerde, hermanos, recuerde que Cristo fue desnudado en la cruz. ¿Usted se imagina lo que tuvo que ser para Jesucristo el ser desnudado en la cruz del Calvario por causa de todos los pecados de lujuria que usted y yo hemos cometido? Una cosa muy humillante para Él, muy humillante, pero al mismo tiempo una muestra infinita de su amor por los pecadores. ¿Y qué debemos hacer nosotros ante esto? ¿Qué deben hacer todos los que en esta mañana se reconocen adúlteros de corazón? Debemos confiar que solamente el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar cada uno de estos pecados, limpiarnos de toda maldad, pero también que ese sacrificio y que esa resurrección de Él es el poder que nosotros tenemos a nuestra disposición para tener ahora la capacidad de mortificar los pecados de la lujuria. Hermanos, no podemos mortificar el pecado por nuestra propia cuenta, pero en la gracia de Dios que se deriva del Evangelio, nosotros podemos tener victoria sobre este pecado. Así que quiera el Señor
ayudar a su iglesia a mantenerse pura en medio de una sociedad totalmente impura. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor su bendición. Padre, queremos reconocer delante de ti que somos, Dios, adúlteros de corazón, que no hemos tomado tampoco las medidas necesarias para mortificar este pecado. Pedimos perdón por ello, Señor. Pero pedimos, Dios, que a través de esta palabra tuya que hemos visto, hoy seamos redarguidos y tengamos nueva fuerza para seguir batallando con estos pecados, Dios. Padre, guárdanos del mal, danos fuerza para no usar nuestros ojos indebidamente y para mantener nuestro corazón a raya con el Evangelio. Padre, purifica tu iglesia en esta mañana y que esta palabra, Señor, nos quiera bendecir grandemente. Te lo pedimos y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.